Hola, hola. En el día de hoy vamos a hacer esta taza. Lo que vamos a tratar de hacer es, esto es imprimido, ¿verdad? Con una impresora que sea de Sublimination, ¿right? Eso vamos a hacer esta taza, pero vamos a utilizar el Cricut Mark Press. So, vamos a empezar. So, aquí lo que yo hice fue, utilicé el background blanco este, es el size que normalmente se utiliza para forrar las tazas normales de Cricut. Eh, entonces le puse la imagen que yo quería en ella, que es para una amiga, así que ella quería esto. Esta imagen fue algo que yo pues ya tenía en mis imágenes que subí. Usted puede subir sus imágenes aquí en donde dice upload y usted puede subir las imágenes que usted quiera. Pero en mi caso, que ya yo lo tengo puesto, si usted desea, usted puede hacer un cuadrado y lo pone a 8.75 por 3.79 inches. Esto es en pulgadas. Yo utilicé este template para poder poner el cuadrado donde yo quería. Pero la máquina, lamentablemente, lo que va a hacer es cortar el cuadrado y cortar el rectángulo más largo. Va a ser dos cortes. No realmente lo que yo quería, pero como yo lo hice en el Cricut Design Space, pues eso es lo que va a pasar. Pero si usted lo hace en Photoshop, por ejemplo, no va a tener este tipo de problemas si usted pues hace el diseño completo. Pero como se me hacía más fácil de esta manera, pues así lo hice. So, ya que tengo la imagen hecha, voy a ir a Maker, como siempre. Tengo aquí la imagen, le voy a dar mirror. Perfecto. Yo tengo ya la impresora directamente conectada a mi computadora. Déjenme y les enseño. Como pueden ver, yo tengo mi impresora conectada directamente a mi printer. Este es el printer que yo tengo. Pero esta tinta es para subliminar, no es su tinta regular. Yo no, pues como pueden ver aquí están nuevas. Yo nunca utilicé las tintas para regulares. Tienes que utilizar tintas de subliminación. Les voy a poner un link de las que yo utilice y de esta impresora. Es la impresora más económica que conseguí para este tipo de cosas, así que esta fue la que compré. Y obviamente tiene que usar papel para subliminar. Les voy a poner en el link todo lo que utilice aquí para que usted decida si le conviene o no. Pero esta fue. Y tiene que estar la máquina completamente conectada a su computadora. Tiene que estar conectada, no puede ser por Wi-Fi. Yo sé que el printer tiene para que sea Wi-Fi, pero no puede ser. Para que tenga la mejor calidad, tiene que estar conectado directamente. Ok, ya que tenemos la imagen y le pusimos que sea modo espejo, mirror, vamos a darle continue. Perfecto, ahora vamos a imprimirla. Aquí voy a darle send to print. Yo realmente lo hice de esta manera porque yo quería algo para dejarme llevar y saber dónde está el medio de la taza, etcétera, y no tener problemas ubicando el sticker. Usted lo puede solamente pues hacer con el sticker y listo, y lo imprime. Pero de esta manera se me hizo más fácil a mí. Yo le voy a quitar el add bleed y voy a hacer esto. Pues este es la impresora mía, que es la Epson. Yo le puse Subli, de subliminar. Así que vamos a imprimir. Pero me va a salir aquí atrás la pantalla. No sé por qué pasa eso. Pero aquí está la pantalla. Disculpen. Lo primero que voy a hacer es, esto lo puedo dejar ahí realmente. Aquí voy a cambiar algunos de los settings. Lo voy a dejar igual. Aquí voy a poner presentation paper. Lo voy a dejar en quality, no lo voy a cambiar a high quality. Esto se puede quedar igual. También. Esto está perfecto. Me faltó un setting más.
Aquí lo voy a cambiar a Adobe. Perfecto. Y lo voy a poner en 1.8. Ese es los settings que yo utilizo para imprimir en mi impresora de subliminación. Así que vamos a darle imprimir. Perfecto. Y mientras eso imprime, vamos aquí a buscar. Vamos a buscar papel. Paper. Y voy a darle a este. Déjame darle mi favorito. Copy paper. Y vamos a darle done. Algo que sí le puedo decir es que aquí vamos a darle done. Y vamos a darle un poco de presión. Digo un poco de presión porque el papel de subliminación es un poco gordo, no es como el copy paper, realmente como el papel regular que usted usa para sus impresoras. Por esa razón vamos a darle más presión para que traspase el papel, porque yo lo hice en default y no traspasó el papel que yo utilicé. Así que vamos a ver qué vamos a hacer allá. Ya que tenemos nuestro papel imprimido, tenemos esta taza. Yo voy a utilizar la de Cricut, que es de 12 onzas. Voy a prender para que vaya calentando mi Cricut Easy Press, Mug Press. Voy a ubicar mi papel. Ya que tengo mi papel, vamos a ponerlo en nuestra máquina. Esperamos a que esto empiece a blinquear. Perfecto. Ahí va a cortar el papel. Como les dije, ven que el papel es más gordo y a veces no corta en algunas áreas. Y como vieron, me hizo dos cortes. Me hizo el corte de esta parte y el corte pues de alrededor. Voy a tratar de sacarlo sin que se me caiga el cuadrado. Vamos a ver. Porque lo quiero utilizar de template. Así que vamos a ver. ¡Perfecto! Ahora vamos a necesitar pues tape para que sea resistente al caliente, para poder pegar esto. Siempre recuerde limpiar su taza. Ya yo la limpié, pero siempre recuerde limpiar su taza. Puede limpiar con un poquito de alcohol o solamente pasarle un rolly, sticky rolly por encima de eso, que es como si fuese tape para sacar cualquier pelito que tenga. Eso a veces pues puede influenciar en su diseño y no queremos eso. Así que aquí está el diseño. Vamos a ubicar la taza. Realmente lo que más me interesa, esto alrededor no va a ser absolutamente nada, pero lo que más me interesa es este diseño. Así que vamos a ubicarlo. Tratar de que, por eso yo quería este template, porque así me dejo llevar. Y lo que voy a hacer es, voy a coger un cantito de tape, voy a ponerlo aquí, porque aquí me gusta donde está el diseño, y un poquito de tape por acá. Pero esta parte sí le tengo que poner bastante tape para que no salga. Nuevamente, la forma más fácil sería usted pegar el diseño que usted tenga y listo. No tiene que hacer todo esto. Pero yo lo estoy usando de template para que sea perfecto donde yo quiero en la taza. Así que ya está cubierto completamente donde yo quiero. Hay gente que realmente le pone tape por encima y todo eso. Yo no creo que es necesario, en mi opinión. Pero cada cual hace las cosas diferentes.
Perfecto, ya que tenemos el tape puesto donde queremos, asegurándonos que no se mueva. Sacar el tape, vamos a ponerlo en nuestra máquina, como normal lo hacemos. Y ahí va a empezar. Normalmente cuando usted hace pues otro tipo de tazas que son subliminadas, a veces tienes que utilizar este tipo de papel y esas cosas. Pues por ejemplo con esta, usted necesitaba esto y lo pone en un horno. Pero en este caso, para estas tazas no necesito eso, solamente necesito la Cricut Easy Press Mug Press, perdónenme. Y es mucho más fácil. Listo, ya terminó nuestra taza. Una forma de que usted sabe que su taza realmente fue subliminada es porque puede ver a través la tinta. Si usted ve esto perfectamente, la taza está subliminada. Así que vamos a ponerla aquí un ratito a lo que se enfría un poco y así sacamos el papel y no nos quemamos. Está bastante ya... no está tan caliente, así que vamos a poder sacarlo. Disculpen. Y así quedó nuestra taza. ¡Perfecto! ¡Me encanta! Sé que a mi amiga le va a encantar esta taza. Quedó perfecta, me encantó. Así que si les gustó este video, denle like, compártanlo y como siempre, Dios les bendiga.